pantalla. Pueden apagar su cámara si lo desean. Estamos viendo los diferentes tipos de energías. Para poder, recuerden que la termodinámica consiste en estudiar transformaciones de energía, lo que vimos, la definición que vimos en la unidad 1. Para poder entender las transformaciones de energías en las aplicaciones, lo primero es conocer cuáles son los diferentes tipos de energías. Y eso es lo que estamos empezando, por ahí estamos empezando, por conocer los diferentes tipos de energías. Y necesitan aprenderse los diferentes tipos de energías, con todas las características que les estoy explicando. El primer tipo de energía que vimos fue energía interna. La energía interna existe tanto en masas estáticas como en masas en movimiento. Y aquí hablamos del cambio de energía interna, que puede ser o un aumento o una disminución. Cuando aumenta o disminuye, se debe a una transformación. Después vimos energía de flujo. Bueno, voy a repetir que es importante. Energía interna, que existe tanto en masas estáticas como en masas en movimiento y depende de la fase y de la temperatura del fluido. Después vimos la energía de flujo, pero solamente existe en fluidos en movimiento y depende de la presión y del volumen específico del fluido en movimiento. Solamente en masas en movimiento. Y aquí definimos una ecuación muy sencilla para la energía de flujo. Y aquí definimos el cambio de energía de flujo. El cambio de energía de flujo puede ser positivo, un aumento, o negativo, una disminución. Y cuando hay un aumento o una disminución, se debe a una transformación de energía. La tercera energía que definimos, en realidad no es una energía diferente, por decirlo así, porque la entalpía es la suma de las energías interna y de flujo. Y por lo tanto, depende de fase, temperatura y presión del fluido. Y al igual que la energía de flujo, solamente en masas en movimiento. La entalpía es la suma de energía interna y energía de flujo. Y aquí están definidas. Y el cambio de entalpía, que sería igual al cambio de energía interna más el cambio de energía de flujo, también puede ser o positivo, un aumento, o negativo, una disminución. Esas son las energías que hemos visto hasta ahorita. La siguiente energía, esa sí es una energía ya diferente. Se le llama energía cinética. Esos son detalles importantes. Energía interna. Tiene la palabra energía en el nombre. Energía de flujo también tiene la palabra energía en el nombre. Pero a la entalpía no se le conoce como energía de entalpía, simplemente entalpía. Pero a esta sí tiene la palabra energía en el nombre, energía cinética.
o se le podría llamar simplemente cinética. De hecho, a estas energías se le pueden llamar simplemente interna, de flujo, y aquí entalpía. Pero es común decirlo completo, energía cinética. La energía cinética vamos a definirla con esta simbología. Una E minúscula de energía y su índice C de cinética. Energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es energía contenida en la masa del fluido en movimiento. Únicamente fluidos en movimiento. Los fluidos estáticos no tienen energía cinética. Lo mismo que dijimos para energía de flujo. Los fluidos estáticos no tienen energía de flujo y tampoco tienen entalpía. Solamente los fluidos en movimiento. La energía cinética solamente en fluidos en movimiento. Y depende de algo muy diferente que las energías anteriores. En este caso, la energía cinética depende de la velocidad del fluido. Para la velocidad vamos a usar una B mayúscula con una raya arriba. Porque si no le ponemos la raya, podríamos equivocarnos y pensar que es volumen. La raya es para diferenciarlo de volumen. La energía cinética depende de la velocidad del fluido en movimiento. Los fluidos estáticos no tienen velocidad y por lo tanto, por esa razón, no tienen energía cinética. La velocidad no es propiedad. Un fluido no se mueve por sí solo. Un fluido no posee velocidad. ¿Debido a qué se mueven los fluidos? Pregunto. Si por sí solos no se mueven, entonces ¿debido a qué se mueven? Debido Obvio, a una fuerza externa. debido a algo externo. Puede ser una fuerza o puede ser otra cosa. Algo externo los está impulsando. Si no se pueden mover por sí solos, entonces significa que algo externo los mueve. Simplemente puede ser por una diferencia de presiones. Cuando se mueven por una diferencia de presiones de mayor a menor presión, ahí sí podríamos decir que sí se mueven por sí solos. Tienden a moverse hacia donde hay menos presión. Pero en realidad no se mueven por sí solos. Se mueven por la diferencia de presiones. Así que la energía cinética no es propiedad porque la velocidad tampoco es propiedad. Las energías anteriores sí son propiedades, pero esta energía no es propiedad. Eso es importante. Así que solamente fluidos en movimiento. Esta masa en movimiento está entrando con una energía cinética y sale con otra energía cinética. Para la energía cinética vamos a usar este símbolo, S, serían joules por kilogramo. Pero si lo multiplicamos por la masa en movimiento, la E cambia a E mayúscula y se le pone un punto, igual que a la masa se le pone un punto para decir flujo de energía cinética en joules por kilogramo, perdón, se me movió. En joules por segundo, perdón. E minúscula, joules por kilogramo. E mayúscula, punto, joules por segundo. La energía cinética depende de velocidad. Así que la energía cinética de entrada depende de la velocidad de entrada. Y la energía cinética de salida depende de la velocidad de salida. Si la velocidad cambia de la entrada a la salida, entonces la energía cinética cambia.
Recuerden, la palabra cambio tiene dos opciones, o aumenta o disminuye. La palabra cambio es neutral, neutral. Puede significar aumento o disminución. Y para la energía cinética, así como para la energía de flujo, que se estableció una ecuación muy sencilla, también para la energía cinética se estableció esta ecuación y está comprobada experimentalmente que es correcto. Velocidad al cuadrado entre 2. ¿Por qué al cuadrado y entre 2? Así está demostrado experimentalmente. Y vean lo siguiente. La velocidad tiene unidades de metros por segundo. Y al elevarlo al cuadrado, serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Así como está, no tiene unidades de energía. Velocidad al cuadrado, velocidad no tiene unidades de energía. Y elevado al cuadrado tampoco. Sin embargo, alguien descubrió esto. Un arreglo matemático. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Multiplicamos y dividimos entre kilogramos. Matemáticamente es correcto. Multiplicar y dividir por lo mismo es correcto. Y al multiplicar y dividir entre kilogramos, ahora separamos kilogramos metro cuadrado, kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Separamos kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro sobre kilogramo. ¿Y para qué separarlo? Porque kilogramo metro sobre segundo cuadrado es Newton. Newton. Esto es Newton. Entonces quedaría Newton por metro sobre kilogramo. Y aquí está. Y Newton metro son joules. Así que quedaría joule sobre kilogramo. Entonces vean, alguien descubrió esto, que las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, con este arreglo matemático, se convierten en joule sobre kilogramo. Y se puede decir así como una equivalencia. Un metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a un joule sobre kilogramo. Entonces, esta ecuación, velocidad al cuadrado entre 2, sus unidades serían no metro cuadrado sobre segundo cuadrado, no, serían joule sobre kilogramo. Porque metro cuadrado sobre segundo cuadrado no son unidades de energía. En cambio, joule sobre kilogramo sí son unidades de energía, como está indicado acá. Espero que hayan entendido esto, jóvenes. Es muy importante entender esto de las unidades. Es una ecuación muy sencilla para calcular la energía cinética. Muy sencilla, velocidad al cuadrado entre 2. Que por cierto, no solamente se aplica a fluidos, también se puede aplicar a sólidos en movimiento. Por lo tanto, si energía cinética es velocidad al cuadrado entre 2, la energía cinética de entrada en función de la velocidad de entrada sería entonces energía cinética de entrada igual a velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y la energía cinética de salida, que depende de la velocidad de salida, entonces sería energía cinética 2 igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2.
Entonces, el cambio de energía cinética sería igual a la energía cinética 2 de salida menos energía cinética 1 de entrada. Y sustituyendo estas ecuaciones para la entrada y la salida, factorizando el 2, quedaría así. Esta es la ecuación para el cambio de energía cinética. Esto es energía cinética 1, esta es energía cinética 2, pero esto ya es el cambio de energía cinética. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y el cambio de energía cinética, igual como lo dijimos en las energías anteriores, puede resultar positivo, que significa un aumento, mayor que 0, positivo, significa un aumento. ¿Cuándo resulta positivo? Cuando la energía cinética 2 es mayor que la 1. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la velocidad aumenta. Si sale con más velocidad que como entró, entonces hubo un aumento de velocidad, un aumento de energía cinética. Por lo contrario, el cambio de energía cinética puede resultar menor que 0, negativo, y significa disminución. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la energía cinética de salida sea menor que la energía cinética de entrada. Y eso sucede cuando disminuye la velocidad. Si sale con menos velocidad que como entró, entonces disminuye la energía cinética. Pero al igual que se los expliqué con las energías anteriores, y aquí lo voy a poner igual, exactamente igual a lo que mencionamos para las energías anteriores. Por ejemplo, si la energía cinética de entrada vale 30 y la energía cinética de salida vale 100, entonces el cambio de energía cinética serían 70, más 70. Y eso significa un aumento de energía cinética. Pero entonces habría que preguntarnos, si la energía no se crea, ¿de dónde salieron estos 70? ¿De una energía externa? Así es, de otra energía. Puede ser una energía externa o puede ser otra de las energías del fluido. Puede ser de energía interna o puede ser energía de flujo. O puede ser de otra energía que venga de afuera. Pero si esta energía aumenta, la otra disminuye. O por lo contrario, si entra con una energía cinética de 100 y sale con una energía cinética de 30, entonces el cambio de energía cinética es menos 70, una disminución. Y aquí nos preguntaríamos, si la energía no se Destruye. destruye, ¿a dónde se fueron estos 70? A otra energía. A otra energía. Puede ser otra energía externa o a otra de las energías del mismo fluido. Por ejemplo, energía interna. Si esta energía cinética disminuyó 70, a lo mejor la energía interna es la que está aumentando 70. Si esta disminuye, la otra aumenta. Así de simple. Es una transformación de energía. En este caso, las energías cinéticas están en joules por kilogramo, E minúscula, o se puede usar en mayúscula punto, joules por segundo, como está indicado acá. En mayúscula punto. El flujo de energía cinética de entrada, el flujo de energía cinética de salida y el cambio de energía de flujo de energía,
el cambio de energía el cambio de flujo de energía cinética. Flujo de energía cinética. Se puede usar ya sea en joules por kilogramo o en joules por segundo, según las unidades que se deseen manejar. Igual que las otras energías anteriores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No hay. ¿Cuántas energías hemos visto para masas estáticas? Una, ¿Una nada más? ¿Cuál? la interna. La interna. ¿Cuántas energías hemos visto para masas en movimiento? Con esta 3, ¿no? Con esa Cuatro. 3. Con esta diríamos 3 si no contamos entalpía. O diríamos 2 si contamos entalpía. Diríamos 3 si decimos energía interna, energía de flujo y energía cinética. O podemos decir 2 si decimos entalpía y energía cinética. Y si mencionamos entalpía, automáticamente ya incluye energía interna y energía de flujo. Entonces podemos decir tres energías hasta ahorita para masas en movimiento. Energía interna, energía de flujo y energía cinética. Si no contamos la entalpía. Bien. La siguiente energía es otra energía diferente. Se llama energía potencial. Y la vamos a identificar con este símbolo muy sencillo. Una E minúscula, subíndice P. La E de energía y el subíndice P de potencial. Energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? También es energía contenida en la masa. Y también únicamente del fluido en movimiento. Lo mismo, esta energía potencial solamente masas en movimiento. Otra energía más para masas en movimiento. De hecho, de una vez se los digo, las masas estáticas nada más tienen una sola energía, energía interna. Masas en movimiento tienen, dijimos 3, más esta, 4. Las masas en movimiento tienen 4 energías. Energía interna, energía de flujo, energía cinética y energía potencial. 4 energías diferentes. Y si es una energía diferente, depende de algo diferente. En este caso, depende de la altura de su centro de masa. El centro de masa también se conoce como centro de gravedad respecto a un nivel de referencia. Vamos a usar Z como la altura del centro de masa, Z. Como la altura del centro de masa no es propiedad, entonces esta energía tampoco es propiedad. Igual que la energía cinética, energía cinética y energía potencial no son propiedades, porque no dependen de propiedad, de una propiedad. Cuando dependen de algo que no es propiedad, tampoco son propiedades. Y aquí tenemos representada la energía potencial solamente en masas en movimiento. Pero puse 2 dibujos. En este dibujo de la izquierda, el fluido, la masa en movimiento está entrando con una energía potencial 1 que depende de la altura Z1. Esta Z1 respecto a un nivel de referencia. El nivel de referencia comúnmente es el piso.
Así que está entrando con una altura Z1. Y el centro de masa está en el centro del tubo por donde está entrando. Centro de masa, también se le llama centro de gravedad. Y hay otro nombre que no lo puse aquí, lo que le llaman centroide. No sé por qué nombre lo han escuchado en otras materias. Díganmelo. ¿Por qué nombre lo han escuchado en otras materias? ¿Centro de masa, centro de gravedad o centroide? ¿En qué otras materias? Sí. En estática, en dinámica. Sí, bueno, no me refiero a la materia, me refiero con qué nombre lo han escuchado o con los tres nombres. Centro de inercia. Centro de inercia, no es muy adecuado la palabra centro de inercia. No, Pues como centroide y centro de masa, más bien. así Esos es, dos. centroide o centro de masa. Y de hecho, el nombre más apropiado es centro de gravedad. O podríamos decir, centro de masa respecto a la gravedad. Ese sería el nombre más correcto. Es el centro de masa respecto a la gravedad. O centroide. Incluso, hay casos en que le llaman centro de equilibrio. Centro de equilibrio. Porque es un equilibrio respecto a la gravedad. Bien, así que en este dibujo, la energía potencial 1 depende de la altura Z1. Esta altura Z1, la altura del centro del tubo por donde está entrando respecto al nivel de referencia. Y la energía potencial 2 de salida depende de la altura Z2. Esta altura Z2 respecto del centro del tubo respecto a la salida. Mientras que en el dibujo de la derecha, la energía potencial 1 depende de la altura Z1, esta, y la energía potencial de salida depende de la altura 2, Z2. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia tiene el dibujo de la derecha respecto al dibujo de la izquierda? En el primero aumenta la altura y en el segundo disminuye. Así es. En el primero está saliendo con más altura que como entró. En el segundo está saliendo con menos altura que como entró. Por lo tanto, en el primero hay un aumento, un cambio de altura positivo, un aumento de altura. Esta diferencia de alturas, si a la Z2 le restamos Z1, sería esto, el cambio de altura, y es un cambio positivo, un aumento. Por eso le tiene aquí punto y flecha hacia arriba, para indicar es un aumento de altura. Mientras que en el dibujo de la derecha, si a Z2 le restamos Z1, entonces es un cambio de altura negativo. Y por eso tiene punto y flecha hacia abajo, para indicar una disminución de altura. Si la altura de salida fuera igual a la altura de entrada, el cambio de altura sería 0. Y entonces la energía potencial 2 sería igual a la energía potencial 1. Si no cambia la altura, no cambia la energía potencial. No puse ese dibujo porque nos interesa cuando cambia. No nos interesa cuando no cambia. Pero espero que quede claro. Si la altura de salida fuera igual a la altura de entrada, entonces la energía cinética no cambia. Y no nos interesa cuando cambia. Y para que cambie la energía potencial, tiene que haber un aumento de altura o una disminución de altura. ¿Quedó claro, jóvenes?
Sí. E minúscula, joules por kilogramo. Igual que las energías anteriores, si la multiplicamos por la masa en movimiento, se convierte en E mayúscula punto. Flujo de energía potencial, joules por segundo. Joules por kilogramo es energía por unidad de masa. Joules por segundo es energía por unidad de tiempo o flujo de energía. Bueno, así como para la energía de flujo se estableció una ecuación muy sencilla y también para la energía cinética, para la energía potencial está demostrado que esta ecuación es correcta experimentalmente. Aceleración de gravedad por altura. Por eso, el nombre correcto debe ser centro de gravedad. En realidad, la energía potencial no solamente depende de la altura, depende de la aceleración de la gravedad. Pero no se menciona comúnmente porque la aceleración de gravedad se considera como si fuera una constante. Pero en realidad, la energía potencial depende de la aceleración de la gravedad y de la altura. Y vean esto. La aceleración de la gravedad, sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. La altura es metros. Y si multiplicamos metros sobre segundo cuadrado por metro, nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto no son unidades de energía. Pero ya les demostré acá que metro cuadrado sobre segundo cuadrado se convierten a joule sobre kilogramo mediante este arreglo matemático. Y aquí ya no repetí el arreglo matemático, simplemente puse metro cuadrado sobre segundo cuadrado igual a joule sobre kilogramo. Ya no puse el arreglo matemático para convertir metro cuadrado sobre segundo cuadrado a joule sobre kilogramo. Espero que quede claro. Entonces, al multiplicar aceleración de gravedad por altura, no le pondríamos esas unidades, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No, deben de ponerse las unidades joule sobre kilogramo, porque aquí sí tienen unidades de energía, joules. Aquí no tiene unidades de energía. Es una ecuación muy sencilla con la que se puede calcular la energía potencial. Por lo tanto, en la entrada, la energía potencial 1 es la aceleración de gravedad por altura 1. En la salida, la energía potencial 2 es aceleración de gravedad por altura 2. Y el cambio de energía potencial sería la energía potencial 2 menos energía potencial 1. Y obviamente sería aceleración de gravedad por el cambio de altura, donde el cambio de altura es la altura 2 menos la altura 1. El cambio de altura que estamos viendo en este dibujo, ya sea positivo o negativo. Si el cambio de altura es positivo, el cambio de energía potencial es positivo. Si el cambio de altura es negativo, el cambio de energía potencial sería negativo. Un cambio de energía potencial puede ser mayor que 0 positivo, un aumento, cuando la energía potencial 2 es mayor que la 1, cuando la energía potencial de salida es mayor que la de entrada. Y eso sucede cuando aumenta la altura. O puede ser menor que 0 negativo, una disminución, cuando la energía potencial de salida es menor que la de entrada, y eso sucede cuando disminuye la altura. Igual como lo hemos visto en las energías anteriores. Y este caso es de un aumento. Por ejemplo, entra con una energía potencial 1 de 30
y sale con una energía potencial 2 de 100, porque sale a mayor altura. Y entonces el cambio de energía potencial es más 70. Y entonces diríamos, si la energía no se Crea ¿de dónde salieron estos 70? De de otra la energía. altura. ¿Otra energía? ¿Cuál otra energía? Puede ser otra que venga de fuera o puede ser otra de la misma masa. De la misma masa, por ejemplo, energía interna o energía de flujo o energía cinética. Si esta aumenta, entonces la otra disminuye. O el otro caso sería este, que entra con una energía cinética, energía potencial de entrada de 100 y sale con energía potencial de 30, porque está disminuyendo la altura. Y entonces el cambio de energía potencial es de menos 70. Una disminución. Y aquí nos preguntaríamos, si la energía no se Destruye. destruye, ¿a dónde se fueron esos 70? Ya sea que salieron hacia el exterior o se quedaron dentro de la misma masa, pero transformadas a otra energía, a otra de las energías de la masa en movimiento. Se pudo transformar en energía interna o energía de flujo o energía cinética. Entonces la otra energía, si esta disminuye, la otra aumenta. Eso es una transformación de energía. Si en lugar de joules por kilogramo queremos manejar joules por segundo, si en lugar de joules por kilogramo queremos manejar joules por segundo, entonces sería E mayúscula. Tenemos que multiplicar la E minúscula por la masa en movimiento para que sea E mayúscula, joules por segundo. Y lo mismo, en la salida, la E minúscula, multiplicarla por la masa en movimiento para que sea E mayúscula punto, joules por segundo. Entonces, en lugar de manejar joules por kilogramo E minúsculas, ahora manejaríamos E mayúscula punto, joules por segundo. Todo depende de qué unidades queramos manejar. Hay las dos opciones. En estos ejemplos, comúnmente vamos a manejar joules por kilogramo. Por eso en todos esos ejemplos siempre he puesto minúscula. Porque comúnmente es más sencillo manejar joules por kilogramo, minúsculas. Eso es la energía potencial. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? La E mayúscula significa que hay un cambio de energía con respecto al tiempo. No. La E mayúscula simplemente estamos convirtiendo los joules por kilogramo, los estamos convirtiendo a joules por segundo. Nada más. Es un cambio de unidades. La E minúscula la multiplicamos por la masa en movimiento para cambiar las unidades de joules por kilogramo a joules por segundo. Pero joules por kilogramo es la E minúscula y joules por segundo ya le ponemos E mayúscula punto. Nada más es un cambio de unidades. Y también. Es un cambio de unidades. Todo depende de qué unidades queramos manejar. En la mayoría de los problemas que vamos a ver, o en todos los problemas que vamos a ver, donde vamos a aplicar esto, vamos a usarlo en joules por kilogramo. De hecho, no voy a usar estos. Podría usarlo, pero yo prefiero usar joules por kilogramo. Pero se podría usar joules por segundo si se deseara. Pero no es necesario usar los dos. Con usar cualquiera de los dos es suficiente. Pero como quiera, es importante mencionar las dos opciones. Aunque nada más vayamos a usar una, es importante mencionar las dos opciones. ¿Qué unidades queremos utilizar? Depende de qué opción escogemos.
¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Seguros? Hay que aprenderse estas energías y entender los conceptos que les he explicado hasta ahorita. Bien, voy a mencionarles un ejemplo muy simple para que puedan entender un poco más lo que es energía cinética y potencial. Energía cinética y potencial no solamente se aplica a fluidos. Aquí lo estamos viendo para fluidos en movimiento, porque es lo que nos interesa termodinámicamente, fluidos en movimiento. Pero también se aplica a sólidos. Y el ejemplo que les voy a mencionar es de un sólido. Les voy a mencionar un ejemplo de un sólido que ustedes conocen seguramente. Y está hecho lo hice con un dibujito muy simple para que lo puedan entender mejor. Un carrito, un automóvil. Cuando un automóvil va en movimiento, digamos por una carretera o una calle, lleva la masa de todo, automóvil, piloto, todo. Esa masa sólida en movimiento lleva una energía cinética. En este caso no es un fluido en movimiento, es una masa sólida en movimiento, de todo. Todo el automóvil, piloto, todo lo que va dentro del auto. La masa total en movimiento. Lleva una velocidad. Digamos que tiene una velocidad, va a cierta velocidad. Y por lo tanto, tiene una energía cinética. Y aquí les pregunto, a ver si entienden. ¿De dónde sacó esta energía cinética el automóvil? Porque cuando no está funcionando, su velocidad es 0. Entonces, ¿de dónde está sacando esta energía cinética, esta velocidad? ¿De dónde viene esta energía cinética? De la velocidad que lleva. Del aumento, ¿no? ¿De dónde viene? De la velocidad que tiene el coche. Claro, la energía cinética depende de la velocidad, pero estoy preguntando de dónde viene la energía, de dónde viene la energía cinética. No pregunté de qué depende, ya sabemos que depende de la velocidad, pero pregunté de dónde viene la energía cinética del automóvil. Del motor. De la combustión del motor. La combustible dentro, de la combustión del combustible dentro del motor. El combustible tiene una energía interna y cuando se quema se transforma en calor y el motor lo transforma a otra energía mecánica, y la energía mecánica se transforma finalmente en energía cinética. Energía mecánica que mueve las ruedas para transformarlo a energía cinética. Entonces, esta energía cinética viene de la energía interna del combustible. Si quemamos poco combustible, Poca velocidad. poca velocidad, poca energía cinética. Entre más combustible estemos quemando, más velocidad alcanza, más energía cinética. Más combustible, estamos usando más energía interna, entonces más energía cinética. Se está transformando la energía interna del combustible a energía cinética. Si queremos aumentar la velocidad del automóvil, necesitamos más energía del combustible, quemar más combustible. Si queremos bajar la velocidad del combustible,
pues le bajamos el consumo de combustible. Pero imagínense que cuando va en movimiento, lleva cierta velocidad. Y así en movimiento, apagáramos el motor. ¿Y qué pasaría si apagáramos el motor y dejamos Sí, de usar combustible? ¿Qué pasa? seguiría con el vuelito. ¿Perdón? Sí, seguiría. O sea, si va en movimiento y lo apaga, pues se va el carro todavía, hace que se pare. Necesita hablar un poco más fuerte porque no lo escucho bien. Que se para el carro, ¿no? O Se sea, va deteniendo el carro. El carro se va deteniendo poco a poco hasta que la velocidad se vuelve cero porque ya no estamos quemando combustible. La pregunta es, si se va deteniendo, entonces, ¿qué está sucediendo con la energía cinética? Va disminuyendo. Se está transformando, se está perdiendo. ¿En dónde creen que se pierde la energía cinética? ¿En dónde pierde la energía cinética? ¿No lo saben? ¿No saben dónde está perdiendo la energía cinética? No, La fricción del automóvil con el aire y la fricción de las llantas con el piso. Y es más la pérdida con el piso que con el aire. La fricción con el piso, ahí es donde está perdiendo la energía cinética. Lo mismo sucede si esto fuera un avión, aunque un avión nada más tendría fricción con el aire, porque no va rozando con ningún piso. Lo mismo sería en un avión, o lo mismo sería en un barco. Y un barco tiene fricción con el aire en la parte de arriba y tiene fricción con el agua donde está sumergido. Y es más fricción con el agua que con el aire. Un barco o un avión también va usando energía interna de un combustible para poder alcanzar una velocidad, para poder transformar la energía interna del combustible a energía cinética. Pero si ya llevamos una cierta velocidad, ¿por qué tenemos que seguir consumiendo combustible? para que se mantenga. Para que se mantenga la velocidad, porque la energía cinética se va perdiendo, por lo que les acabo de decir. Entonces, si queremos mantener una velocidad constante, por eso le puse aquí igual a C, velocidad constante, una energía cinética constante, entonces tenemos que ir consumiendo un consumo de combustible constante. Si queremos mantener la velocidad constante, porque se nos está perdiendo la energía cinética, entonces tenemos que compensar lo que se está perdiendo. Tenemos que compensarlo manteniendo un consumo de combustible constante. O si no, se nos pierde. Si llevamos una velocidad constante, pero decidimos aumentar la velocidad, pues le aumentamos el consumo de combustible. Y cuando lleguemos a la velocidad deseada, la mantenemos constante ahí el consumo de combustible. Y entonces ahora mantenemos constante la velocidad, pero ahora mayor velocidad. O si queremos bajar la velocidad, reducimos el consumo de combustible. Y cuando lleguemos a la velocidad que queramos bajar, ahí mantenemos el consumo de combustible constante y mantenemos la velocidad constante y mantenemos la energía cinética constante. Pero tenemos que mantenerlo constante porque se nos está perdiendo.
Ya son las 7, profe. Sí. Por último, si esto fuera una nave espacial, ya lleva una velocidad la nave espacial. Necesita ir consumiendo necesita ir consumiendo combustible constante para mantener la velocidad. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Si esto fuera una nave espacial allá en el espacio exterior y ya lleva una cierta velocidad constante, ¿va consumiendo un consumo de combustible constante para mantener la velocidad? No, No, porque no. Fricción. de hecho, no va consumiendo combustible. No necesita consumir combustible la nave espacial en el espacio exterior. ¿Por qué no necesita consumir combustible ya cuando lleva una velocidad? porque ya tiene inercia. No, porque no hay fricción con nada. No va perdiendo velocidad. Entonces, porque no lleva, bueno, La inercia es otra cosa. La inercia es otra cosa. No, una nave espacial, si va a una cierta velocidad constante, no va consumiendo combustible, porque no está perdiendo nada, porque no hay fricción con nada. Si quiere aumentar la velocidad, entonces sí, aumenta el consumo de combustible para subir la velocidad y luego deja de consumir combustible cuando llegue a la velocidad. El problema es que un automóvil, por cierto, ¿cómo frenamos un automóvil? Con la fricción. Y una nave espacial, si no tiene fricción, entonces ¿cómo frenan? ¿No pueden frenar? Bueno, hay una manera en que Combustible, ¿no? También se podría frenar. ¿Cómo? Con combustible también se podría, ¿no? En una nave espacial podría detenerse. Así es, produciendo un impulso contrario a la dirección en que se va moviendo. Un impulso contrario que lo frene. Los gases de combustión que salen del automóvil salen por el escape. En este caso, el automóvil va hacia la derecha. Los gases de combustión salen hacia la izquierda. La velocidad, los gases de combustión que salen a la izquierda producen el impulso hacia la derecha. El impulso es en sentido contrario a la salida del escape. Entonces, si lleva un impulso hacia la derecha y es una nave espacial y lo queramos frenar, entonces necesitamos un impulso contrario al que lleva ahorita. la Entonces, tercera ley de Newton, ¿no? los gases de escape ahora se descargan hacia la derecha para que produzcan un impulso contrario y se pueda frenar. ¿Entendieron eso, jóvenes? Hubo una película